Ciao, benvenuto in 80 Terrore. La pizza raw è appena uscita dal forno. Sei disposto a provare questo delizio? Sei un fan de... Vale, ya paro. ¿Eres fan de los payasos de goma espuma? Entonces... ¿Puedo salir ya o qué? Que no, joder, al final. Sí, joder, déjame que le dé un poco de vidilla a la crítica, Sosaina. Que no, después de las puntuaciones, sal de aquí. Mira que miedo doy, canto al revés, tío, flipa. ¡Que no, sal, payaso asqueroso! Entonces, muta a payaso, porque hoy analizamos... ¡La Casa Fantasma! La Casa Fantasma fue dirigida por Umberto Lenzi, uno de los grandes tótems de Lethal Exploitation que encaraba los últimos años de su carrera. En la producción, Joe D'Amato internacionalizó el producto llevándose el rodaje a Estados Unidos, práctica habitual de su productora Film Mirage. El maquillaje para hacer pasar la peli por yankee no acabó aquí, fue rodada en inglés y no contó con ningún actor italiano. Aparte de esto, en la que a día de hoy es reconocida como una de las mejores carátulas de la historia del horror de los 80, observamos cómo Umberto utilizó el seudónimo de Humphrey Humbert y desapareció de los méritos como guionista para dejar paso a una tal Cynthia McGibbon. Ya lo tendríamos, otra engañifa transalpina lista para ser consumida, profeta en su tierra, por cierto, donde fue rebautizada como La Casa 3, continuación impostada de las dos primeras Evil Dead, nombre con el cual son conocidas las de Raimi en el país vecino. En una década en la que las casas con fenómenos extraños se vendían solas, Lenzi intentó estirar el chicle un poco más con un popurrí de clichés y situaciones típicas de esta corriente. ¿Cómo te llamas? Por cierto, misma casa que utilizó Fulci en su clásico del 82. Vamos a ver lo que nos depara la de Umberto. Si cerramos los ojos muy fuerte con cada una de las torpes decisiones que van tomando a medida que avanza la película, disfrutaremos de momentos maravillosos como el flashback del inicio, donde no escatiman en casquería, oscuridad y donde se nos presenta el gancho terrorífico del film. En cambio, si mantenemos los ojos bien abiertos, el apocalipsis de torpezas arruinará la experiencia. Aquí somos muy puñeteros, así que vamos a ello. Lo que sí sé es que estamos en peligro y que tenemos que hacer algo. Vamos, yo creo que has visto demasiadas películas de terror. No hay ni un solo segundo de metraje en la que nuestros protagonistas tomen una decisión lógica. Acontecen innumerables momentos en los que queda bien claro que esa casa a la que acuden está encantada 1000 por 1000, pero en lugar de salir de ahí pitando, siempre encuentran la excusa más alocada para quedarse. A lo mejor existe algo sobrenatural en este lugar. No lo sé. Yo solo sé sobre ordenadores. Si volvemos a mostrar ceguera selectiva, este tramo nos embriaga con imágenes tan perturbadoras como la cabeza en la lavadora, explosiones a cholón, terremotos en caravana y la repetida estampa de la niña y el payaso. Lastro quemador. Ambas cosas, amigos. Con el paso de los años, este descuidado pero aterrador payaso se ha convertido en un icono que ronda la zona media de la liga de muñecos creepy de los 80, pero a la vez, sus nada desdeñables 12 apariciones a lo largo de la peli, junto a la enervante musiquilla invertida, lo convierten en una carga lo suficientemente pesada como para acabar cogiéndole manía. ¿Perdona? Soy el xenomorfo de Alien, la vaina de los ultracuerpos, la cabina de la mosca. ¿Estamos pipinela o qué? Ya llevamos 2. Espero que aquí no nos comamos otra docena de apariciones. Bueno, sigamos con las muertes. Muerte por aspas, muerte por martillo, muerte por ser gilipollas. Sí, Pepe, el supuesto alivio cómico, es asquerosamente imbécil. Y bueno, supongo que por descarte, la mejor de todas. Muerte por bucaque. ¡Dios mío! A Mark se le abre el suelo tras ver el cuerpo guillotinado de Tina. Y aunque logra salir de ese baño de esperma, Susan acabará con su agonía clavándole por error unas tijeras de podar. Por tanto, un poco en la línea en la que nos estamos moviendo todo el rato. No son grandes muertes, pero tampoco son mediocres. Si queremos que el globo vuelva a subir, tenemos que ir a lo puramente visual. Es en este apartado donde los logros son mayores. Lenzi demuestra que con muy poco es capaz de ofrecernos poderosas viñetas, de esas que se nos quedan para siempre, como la habitación de la niña, con todos esos muñecos levitando alrededor de Marta, o el encapuchado de ultratumba con gusanos en la cara, que avanza inexorable hacia Susan.
Más cosas positivas. Ya sea por las prisas de un rodaje frenético o por el caos de un montaje atropellado, hay momentos en los que se acumulan diferentes tramas dentro del mismo momento de la película, a cual más excitante. Como cuando Tina es perseguida por el tarado tras ver el cuerpo de Jim, a la vez que a Mark le corta el paso un Doberman espectral y el resto del grupo corre hacia ellos tras escuchar los gritos. Aunque solo sea por acumulación, estos frentes abiertos al mismo tiempo son muy agradecidos. Casi tan agradecidos como el apartado dedicado a la nota final. Por estar plagada de decisiones argumentales tiradas a la ruleta, por contar con un maligno carismático a la par que enervante, pero por lucir una de las portadas más hermosas de la historia del horror, La Casa Fantasma merece un... 3 sobre 5 es la nota final para La Casa Fantasma. Nada más amigos, Joel Siciliana y Yuka Atza. En la próxima edición de 80 Terror analizaremos Escóndete y tiembla, película de 1988 dirigida por John Hughes. ¿Ya puedo? Venga, va, Ya. rasita y el pie. ¿Qué quieres hacer? Solo quería decirte que cada día estás más jamona. ¿Cómo? Que cada día está más buena, coño. Vale, de Sireli. El de I no estaba mal. Poltergeist lucía regular. El de Ghost House me parece genial, cantándote al revés, como piraña. El de verano azul, los payasos. Da mucho miedo en el cine. Payasos. Mira qué pollazo. Muy bien, estoy contigo. Debemos descubrir lo que ocurre. ¿Tienes alguna idea? No lo sé. Yo solo sé sobre ordenadores.